El estadio se quedó en silencio un segundo antes de estallar. Ese silencio denso que solo aparece cuando algo importante acaba de pasar y el cerebro necesita medio latido para entenderlo. Endrick acababa de marcar su tercer gol de la noche con el Olympique de Lyon. Aunque el marcador ya no dejaba dudas, la sensación era otra muy distinta. Estábamos presenciando el nacimiento oficial de una historia que iba a dar vueltas por Europa durante mucho tiempo. No era un partido cualquiera ni un rival menor. Tampoco era un hat-trick decorativo de esos que se olvidan al día siguiente. Era el primer triplete de Endrick en el fútbol europeo, con una camiseta que muchos todavía no asocian a su nombre, pero que esa noche se convirtió en el escenario perfecto para explicar quién es, qué está pasando con él y por qué en Madrid empezaron a sonar teléfonos que nadie pensaba descolgar tan pronto. Para entender la magnitud del momento hay que retroceder un poco, no demasiado, pero lo justo para recordar que Endrick no llegó a Europa como llegan la mayoría. No fue una promesa silenciosa ni un proyecto a largo plazo escondido en un filial. Llegó con foco, con presión, con comparaciones incómodas y con la etiqueta más peligrosa que se le puede colgar a un futbolista joven: el futuro. Ese futuro que pesa más que cualquier defensa central y que no entiende de procesos ni de paciencia. El Real Madrid lo fichó sabiendo que tenía algo distinto. No solo gol, que eso se puede entrenar o al menos intentar, sino una mezcla rara de intuición, agresividad bien entendida y una frialdad que en alguien de su edad resulta casi inquietante. Pero también sabía que el salto era enorme. Brasil no es Europa y Europa no es el Bernabéu. Por eso la decisión de cederlo al Olympique de Lyon no fue un castigo ni una huida, sino una jugada estratégica de manual, aunque en su momento levantara alguna ceja y más de un comentario irónico en tertulias de bar. Lyon no es un club cualquiera para curtirse. Es una plaza exigente, con historia, con una afición que entiende el fútbol y que no aplaude por decreto. Es una liga física, incómoda, a veces injusta con el talento, pero perfecta para aprender a sobrevivir. Y Endrick no tardó mucho en demostrar que no había venido de visita. Sus primeros partidos fueron discretos, como corresponde a alguien que está adaptándose, pero incluso en esos encuentros sin goles dejaba señales claras de lo que venía. Movimientos inteligentes, desmarques que abrían espacios, choques que no evitaba y una obsesión evidente por oler el área. El hat-trick no cayó del cielo. Fue el resultado lógico de una progresión constante, de minutos bien gestionados y de un entorno que, por una vez, no le pedía que fuera el salvador de nadie. El primer gol llegó casi sin avisar, un remate seco tras atacar el primer palo como si llevara 10 años haciendo eso en Europa. El segundo fue distinto, más cerebral, aprovechando un error defensivo con la tranquilidad de quien ya ha visto esa jugada 1000 veces en su cabeza. El tercero fue el golpe definitivo, el que hizo que medio estadio se levantara antes de que el balón tocara la red. Ahí es donde la historia cambia de escala. Porque un hat-trick no es solo una estadística, es un mensaje. Es una forma de decir aquí, estoy sin necesidad de levantar la voz. Y el mensaje llegó a todos los sitios donde tenía que llegar, especialmente a Madrid, donde la planificación deportiva es una ciencia exacta mezclada con intuición y un punto de ansiedad permanente. En Valdebebas nadie se sorprendió del todo, pero tampoco pasó desapercibido. El informe del partido no fue uno más. Se analizó cada acción, cada toque, cada decisión. No solo los goles, sino cómo los marcó, cuándo los marcó y qué hizo cuando no tenía el balón. Porque en Madrid no busca únicamente delanteros que empujen balones. Busca jugadores que entiendan el juego a su manera, que sepan cuándo esperar y cuándo morder. La pregunta empezó a flotar en el ambiente casi de inmediato. ¿Y ahora qué? Porque el plan original estaba claro, una temporada completa en Lyon, crecimiento controlado, regreso sin prisas. Pero el fútbol tiene esa costumbre molesta de dinamitar planes perfectamente razonables cuando un jugador decide acelerar los tiempos. Endrick lo hizo sin pedir permiso, y eso obliga a replantearse muchas cosas. El Olympique de Lyon, por su parte, se encontró de pronto con una joya que brilla más rápido de lo esperado. Un jugador cedido que no solo rinde, sino que empieza a condicionar partidos y a atraer miradas. Para el club francés es una bendición y un problema al mismo tiempo. Bendición porque eleva el nivel competitivo y genera ilusión. Problema porque saben que no es suyo, porque cada gol es un recordatorio de que el reloj corre y de que el propietario final observa desde la distancia con una sonrisa cada vez menos disimulada. La prensa francesa, siempre rápida para subirse a cualquier ola, empezó a construir el relato. Endrick como el nuevo referente ofensivo, Endrick como símbolo de un Lyon que quiere volver a ser grande, Endrick como escaparate de una liga que necesita estrellas jóvenes para competir en atención mediática. Nada exagerado,
pero sí lo suficiente para añadir presión. Y Endrick, lejos de encogerse, pareció crecerse en ese contexto. Su lenguaje corporal tras el hat-trick fue revelador. No hubo celebraciones desmedidas ni gestos de estrella. Hubo una mirada seria, casi analítica, como si estuviera tomando nota mental de todo lo que había hecho bien y de lo que aún podía mejorar. Ese tipo de detalles no aparecen en las estadísticas, pero son los que enamoran a los entrenadores y tranquilizan a los directores deportivos. Mientras tanto, en Madrid, el debate interno se volvió más intenso. La plantilla tiene nombres, jerarquías, equilibrios delicados. Introducir a un delantero joven en un ecosistema así no es sencillo, por muy talento que tenga. Pero también está la otra cara del asunto. ¿Y si se espera demasiado? ¿Y si se enfría algo que está en plena ebullición? El fútbol no perdona la pasividad, y menos cuando se trata de gestionar talento generacional. No se trata solo de traerlo de vuelta antes de tiempo. Se trata de hacerlo en el momento exacto. Demasiado pronto puede romper procesos. Demasiado tarde puede generar frustración. Y en medio de esa línea fina está Endrick, marcando goles y obligando a todos a tomar decisiones incómodas. El partido del hat-trick fue seguido con lupa en la capital. No solo por los goles, sino por el contexto. Rival serio, presión alta, defensas agresivas. Endrick no se escondió. Bajó a recibir cuando hizo falta. Descargó juego, peleó balones que parecían perdidos. Fue un delantero completo durante 90 minutos, algo que no se improvisa. Aquí es donde conviene hacer una pausa mental y entender lo que significa este nivel de narrativa futbolística. No estamos hablando de un chico que marca 3 goles y ya está. Estamos hablando de un proceso que empieza a encajar demasiado rápido. Y cuando eso ocurre, el mercado, los aficionados y los clubes reaccionan como tiburones que detectan sangre, aunque sea sangre metafórica y perfectamente sana. Si ya estás flipando con cómo se está desarrollando esta historia, suscríbete al canal, porque lo que viene con Endrick en Madrid no es un capítulo más, es una saga completa con giros, decisiones clave y alguna que otra sorpresa. El Real Madrid, fiel a su estilo, no ha hecho declaraciones públicas estridentes. No hay prisas oficiales ni comunicados grandilocuentes. Pero eso no significa inmovilidad. Se han intensificado los contactos, se han pedido informes actualizados y se ha empezado a trabajar con escenarios alternativos. Uno de ellos contempla una recuperación anticipada, negociada con Lyon, basada en objetivos cumplidos y en el impacto demostrado. Desde el punto de vista del jugador, la situación es delicada pero estimulante. Endrick siempre ha hablado de su sueño de triunfar en el Madrid, pero también ha dejado claro que entiende los tiempos y los procesos. El hat-trick no cambia su mentalidad, al menos de cara al exterior. Sigue entrenando igual, sigue escuchando, sigue aprendiendo. Pero es imposible que no sea consciente de que ha movido el tablero. Hay un detalle que muchos pasaron por alto esa noche y que dice mucho de su madurez. Tras el tercer gol, en lugar de buscar el aplauso, fue directamente al centro del campo, serio, concentrado, pidiendo calma a sus compañeros. No era soberbia, era hambre. Hambre de más, de seguir, de no quedarse en la anécdota. El Lyon lo sabe y lo protege. El cuerpo técnico ha sido claro en privado. Nada de sobreexposición, nada de discursos épicos. Partido a partido. Pero también saben que el fútbol no vive solo de buenas intenciones. Si el Madrid aprieta y el jugador responde, el margen de maniobra se reduce. En este punto conviene desmontar un mito habitual. Recuperar a un jugador cedido antes de tiempo no es necesariamente un error ni una traición al plan. A veces es simplemente aceptar que la realidad ha ido más rápido que la pizarra. Los grandes clubes no solo planifican, también reaccionan. Y el Madrid es especialista en detectar cuando una oportunidad deja de ser futura para convertirse en presente. El impacto del hat-trick trascendió lo deportivo. En redes sociales, el nombre de Endrick empezó a circular con una mezcla de asombro y reivindicación. Aficionados del Madrid pidiendo su regreso inmediato, seguidores del Lyon soñando con una temporada histórica, neutrales disfrutando del espectáculo. Esa es otra señal de que algo importante está pasando. Cuando un jugador genera conversación más allá de su entorno inmediato, es que ha tocado una fibra. A nivel táctico, el partido dejó lecciones interesantes. Endrick no se limitó a esperar balones. Supo fijar centrales, arrastrar marcas y liberar espacios para los extremos. Su primer gol fue pura lectura del juego. El segundo, oportunismo. El tercero, determinación. 3 caras distintas de un mismo delantero, algo que no se ve todos los días.
El Madrid valora eso más que cualquier cifra aislada. Porque el Bernabéu no perdona la unidimensionalidad. Allí se exige adaptación, inteligencia y carácter. Y Endrick, al menos esa noche, demostró tener de sobra. La narrativa ahora avanza hacia un desenlace inevitable, aunque aún no sepamos cuándo. El intento del Madrid por recuperarlo no es una cuestión de orgullo ni de titulares. Es una evaluación fría de necesidades, tiempos y oportunidades. La temporada es larga, las lesiones existen y los ciclos se acortan. Tener a Endrick disponible antes de lo previsto puede ser una ventaja competitiva real. Por supuesto, también existe el riesgo. Subirlo demasiado pronto al foco máximo puede exponerlo a críticas injustas, a comparaciones tóxicas y a una presión que no todos manejan igual. Pero aquí entra en juego algo fundamental. Endrick no es un perfil frágil. Lo ha demostrado desde que apareció en el radar internacional. Tiene una estructura mental sólida y un entorno que, por ahora, parece mantener los pies en la tierra. El hat-trick con el Lyon no lo convierte en estrella mundial de la noche a la mañana, pero sí lo saca definitivamente del terreno de las promesas silenciosas. Ahora es una realidad en construcción acelerada. Y eso obliga a actuar. Dale al botón de suscribirte, porque esta historia no la vas a ver contada así en ningún telediario, y lo que queda por delante con Endrick puede marcar una época si se toman las decisiones correctas. En los despachos del Lyon hay sentimientos encontrados. Orgullo por haber sido el escenario del primer gran golpe sobre la mesa de Endrick en Europa. Preocupación por perderlo antes de tiempo. Y una sensación clara de que, pase lo que pase, su paso por el club ya ha valido la pena. No todos los días se participa en el primer capítulo serio de una carrera que apunta tan alto. El partido quedará en la memoria de los aficionados, pero sobre todo quedará como referencia interna. Para Endrick, como prueba de que puede dominar en este contexto. Para el Madrid, como señal de que el plan funciona, quizá demasiado bien. Para el Lyon, como recordatorio de su papel en el ecosistema del fútbol europeo. El fútbol es caprichoso y no siempre justo, pero a veces se alinea todo para contar una buena historia. Un joven delantero, un club que le da espacio, un gigante que observa y un hat-trick que lo acelera todo. No hace falta exagerar ni adornar. Los hechos hablan solos. El desenlace aún no está escrito. Puede que Endrick termine la temporada en Lyon y regrese en verano con más experiencia. Puede que Madrid decida adelantar movimientos y apostar fuerte. Puede incluso que aparezcan variables inesperadas, porque esto es fútbol y nunca sigue un guión limpio. Pero lo que sí está claro es que después de esa noche, nadie puede fingir que no ha pasado nada. Endrick marcó 3 goles. Sí. Pero sobre todo marcó un antes y un después. Y cuando eso ocurre, el balón deja de ser solo una pelota y se convierte en el centro de una decisión que puede definir carreras, proyectos y expectativas. El silencio inicial del estadio fue breve, pero el eco de ese hat-trick todavía resuena, especialmente en Madrid, donde sabe mejor que nadie que los talentos así no esperan eternamente. Ese eco no es un ruido abstracto ni una metáfora bonita para cerrar un relato. Es algo muy concreto. Son conversaciones en pasillos, mensajes que van y vienen, vídeos reproducidos una y otra vez con distintos ángulos, pausados en el segundo exacto en el que Endrick toma una decisión correcta bajo presión. Es la repetición casi obsesiva de gestos que, para el espectador casual, pasan desapercibidos, pero que para un club como el Madrid son oro puro. Porque más allá del marcador y del titular fácil, hay detalles finos que explican por qué ese hat-trick pesa más de lo normal. Por ejemplo, la forma en la que Endrick ajusta su cuerpo antes del primer remate. No corre descontrolado hacia el primer palo, sino que reduce un paso, engaña al central y ataca el espacio justo cuando el defensor cree haber ganado la posición. Eso no es instinto salvaje, es lectura del juego. Y eso se aprende con tiempo, o se tiene. En su caso, parece una mezcla peligrosa de ambas cosas. En el segundo gol, el error defensivo existe, claro, pero no todos los delanteros están mentalmente preparados para capitalizarlo. Endrick no duda, no se precipita, no intenta una solución espectacular. Control orientado, mirada rápida al portero y definición simple. Ese tipo de decisiones son las que separan al delantero prometedor del delantero fiable. Y el Madrid, históricamente, ha preferido siempre lo segundo, aunque luego el relato romántico diga otra cosa. El tercer gol es todavía más revelador si se observa con calma. La jugada nace lejos del área, con Endrick participando en la presión. No es una presión al azar, es una carrera diagonal que tapa línea de pase y obliga al rival a jugar incómodo. Cuando el balón se recupera, Endrick ya está en movimiento,
anticipando la segunda jugada. Llega al área con ventaja psicológica, sabiendo que la defensa viene tarde. El remate es contundente, sí, pero lo importante es todo lo anterior. Ese tipo de acciones son las que hacen que un cuerpo técnico se mire en silencio y asienta. Porque los goles se celebran, pero los comportamientos se analizan. Y Endrick, durante esos 90 minutos, se comportó como un futbolista que entiende exactamente qué se espera de él en cada fase del juego. En Madrid eso se valora incluso más que el talento puro. El club ha visto pasar generaciones enteras de jugadores técnicamente brillantes que nunca terminaron de encajar porque no supieron interpretar el contexto. Endrick, en cambio, parece absorberlo todo con naturalidad. No pide el balón cuando no toca. No se esconde cuando la jugada no va hacia él. Está, simplemente, donde tiene que estar. Otro detalle que no pasó desapercibido fue su comunicación constante con los compañeros. Gestos cortos, indicaciones rápidas, miradas que piden el balón o que agradecen un pase aunque no llegue. No hay reproches exagerados ni brazos alzados al cielo. Hay lenguaje de equipo, algo poco habitual en un jugador joven que acaba de marcar 3 goles. Ese comportamiento habla de alguien que no se siente por encima del grupo, al menos no todavía. El Lyon, consciente de todo esto, maneja la situación con pinzas. No quieren convertirlo en un icono prematuro ni cargarle con discursos que no necesita. El vestuario lo respeta, pero no lo idolatra, y eso es sano. Endrick sigue siendo uno más en el día a día, con responsabilidades claras y límites definidos. Esa normalidad es parte del éxito del proceso, aunque desde fuera se perciba como algo secundario. Mientras tanto, el Madrid no solo evalúa al jugador, sino el entorno. Cómo responde a los elogios, cómo gestiona la atención mediática, cómo se comporta cuando no marca. Y aunque el hat-trick acapara focos, lo realmente tranquilizador es lo que hizo antes y después. Entrenamientos intensos, perfil bajo, declaraciones medidas. No hay frases grandilocuentes ni mensajes dirigidos. Hay foco. Por eso ese eco del que hablábamos no se disipa. Se mantiene constante, casi incómodo, porque obliga a decidir. Obliga a preguntarse si es mejor seguir el plan original por disciplina estratégica o adaptarlo por inteligencia competitiva. Ninguna de las dos opciones es sencilla. Ambas tienen riesgos. Y Endrick, sin quererlo, se ha convertido en el centro de ese dilema simplemente haciendo lo que mejor sabe hacer. No hay urgencia declarada, pero sí atención máxima. No hay prisa oficial, pero sí una vigilancia constante. El Madrid no necesita anunciar nada para estar muy presente. Y Endrick, aunque sigue concentrado en Lyon, sabe perfectamente que cada control, cada desmarque y cada decisión sigue alimentando ese ruido silencioso que ya no se puede apagar. Ese es el verdadero peso del hat-trick, no los 3 goles en sí, sino todo lo que activan alrededor. La sensación de que algo está madurando más rápido de lo previsto, de que el tiempo, ese aliado tan necesario en la formación de un futbolista, empieza a comprimirse. Y cuando eso ocurre, solo hay una certeza: nada vuelve a ser exactamente igual, aunque el calendario aún marque el mismo día. Y en ese punto exacto, donde nada ha cambiado oficialmente pero todo se percibe distinto, es donde la historia se vuelve más interesante. Porque el fútbol, aunque se mida en minutos y resultados, se decide muchas veces en sensaciones, y la sensación alrededor de Endrick ya no es la de un proyecto en observación, sino la de un activo que exige atención permanente. Hay una escena concreta, casi invisible para quien no sabe dónde mirar, que resume bien ese momento. Tras el pitido final, mientras los focos buscan al autor del hat-trick y las cámaras se acercan esperando una frase potente, Endrick se queda unos segundos más sobre el césped. No posa, no señala el escudo. Camina despacio, respirando hondo, como si estuviera ordenando lo que acaba de pasar. Ese gesto, aparentemente irrelevante, es solo para quienes analizan comportamiento. No es euforia descontrolada. Es procesamiento. Es alguien que entiende que lo que ha hecho tiene consecuencias. En la banda, el cuerpo técnico del Lyon intercambia miradas breves. No hay abrazos exagerados ni celebraciones teatrales. Hay satisfacción contenida. Saben que el partido ha sido importante, pero también saben que el verdadero trabajo empieza ahora, precisamente porque todo ha salido bien. Gestionar el éxito inmediato es mucho más complicado que gestionar la frustración. Y con Endrick, esa gestión es clave. El vestuario, una vez cerrada la puerta, mantiene un clima sorprendentemente normal. Alguna broma, alguna felicitación rápida, pero nada que rompa la jerarquía interna. Los veteranos lo saben.
Si convierten el hat-trick en un altar, el equilibrio se resiente. Hendrik recibe las palmadas, sonríe, agradece y se sienta a cambiarse como uno más. No busca el centro. No lo necesita. Ese tipo de normalidad no se improvisa. Viene de una educación futbolística clara, de un entorno que ha entendido desde el principio que el talento sin control es un problema, no una solución. Y eso, en Madrid, se valora casi tanto como la calidad con el balón. Porque el club ha aprendido, a veces por las malas, que no basta con fichar bien. Hay que saber esperar bien. Sin embargo, esperar también tiene un coste. Y ahí es donde la historia se vuelve tensa, sin que nadie levante la voz. Cada gol de Hendrik, y especialmente este hat-trick, añade una capa más de presión a la decisión futura. No porque obligue a actuar de inmediato, sino porque reduce el margen de error. Cuanto más alto rinde, más delicada se vuelve cualquier elección. Desde el punto de vista estrictamente futbolístico, el partido deja más pistas de las que parece. Hendrik no marcó 3 goles porque el sistema estuviera diseñado para él. De hecho, en varias fases del encuentro quedó aislado, obligado a buscar soluciones propias. Y lo hizo. Se movió entre líneas cuando el balón no llegaba, fijó centrales para liberar a los extremos, cayó a banda sin perder presencia interior. Esa versatilidad es justo lo que el Madrid demanda de sus atacantes modernos. Hay una jugada que no terminó en gol y que, paradójicamente, dice más que cualquiera de las 3 que se acabaron dentro. Hendrik recibe de espaldas, rodeado por 2 defensores. En lugar de forzar una media vuelta imposible, aguanta, descarga de primeras y acelera para ofrecer una opción de devolución que finalmente no llega. No protesta, no se queda parado, sigue la jugada. Esa acción no aparece en resúmenes, pero aparece subrayada en informes internos. El Madrid no necesita delanteros que brillen solo cuando todo fluye. Necesita futbolistas que entiendan el caos y sepan moverse dentro de él. Y Hendrik, en ese partido, mostró una comprensión del desorden que no es habitual a su edad. No impuso su ritmo. Se adaptó al del partido. Eso es madurez competitiva. Por eso el eco no se apaga. Porque no se alimenta de hype vacío, sino de coherencia. Cada detalle observado refuerza la misma idea. El jugador no solo tiene talento, sino que lo está usando bien. Y cuando eso ocurre, el tiempo deja de ser un simple aliado y se convierte en una variable que hay que recalcular. En Lyon lo saben. Y por eso el discurso interno es casi quirúrgico. Nada de promesas, nada de escenarios futuros. Se habla del siguiente entrenamiento, del siguiente rival, del siguiente ajuste táctico. Mantener a Hendrik en el presente es la mejor forma de protegerlo. Y hasta ahora, él responde a ese enfoque con una disciplina que sorprende incluso a quienes ya confiaban en él. En Madrid, mientras tanto, no se discute el talento. Eso ya está fuera de debate. Se discute el contexto, el encaje, el momento exacto en el que el entorno blanco pueda absorber a un jugador así sin distorsionarlo. Porque traerlo de vuelta no es solo ponerle una camiseta distinta. Es introducirlo en un ecosistema donde cada control se analiza, cada fallo se amplifica y cada silencio se interpreta. Ese es el verdadero dilema que se intensifica tras el hat-trick. No si Hendrik está preparado para el fútbol europeo, porque eso ya lo está demostrando. La pregunta es si el ecosistema definitivo está preparado para recibirlo ahora o si aún conviene dejar que ese crecimiento siga su curso, lejos del foco más implacable del mundo. Nada se ha decidido todavía. Nada se ha anunciado. El calendario sigue igual, pero la percepción ha cambiado. Y en el fútbol de élite, cambiar la percepción es a veces el primer paso hacia decisiones que, cuando se hacen públicas, parecen repentinas, pero llevan tiempo gestándose en silencio. Hendrik, mientras tanto, sigue siendo el mismo chico que salió al campo antes del partido sin grandes gestos ni miradas desafiantes. Solo que ahora, después de esos 90 minutos, todos saben que ya no es solo una promesa en formación. Es una realidad que ha empezado a llamar a la puerta con los nudillos firmes, sin golpear, pero dejando claro que no piensa quedarse esperando eternamente.